Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da. Donde quiera que se encuentre, amigo, amiga, joven, Dios le bendiga grandemente. Y esperamos que los próximos minutos juntos aquí en el estudio de la Biblia podamos disfrutar descubriendo cada día más del secreto de la vida. Hay cosas que a uno le hacen muy feliz de la Biblia, todo, ¿no? Pero hay cosas que te gustan mucho. Por ejemplo, cómo abre San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, realmente me lo disfruto, se lo leo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se habla de la creación. Lo que menciona aquí la Escritura, Juan dice que Jesús es parte de la creación. Lo que la Biblia dice aquí, que Cristo, su Redentor y su Salvador, mi Redentor, mi Salvador, fue parte en la creación, y dice que en Él está la vida. La creación de Dios constantemente nos sorprende, la creación de Dios constantemente nos halaga, siempre y cuando estemos pendientes de la creación de Dios. Hace años atrás, viviendo por allá en Centroamérica, en el área del Caribe, un amigo me dice, ¿quieres aprender a bucear? Y le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero me dice, te voy a enseñar algo para ver si lo disfrutas. Y me dio una pequeña máscara, me llevó a la orilla de la playa donde rompían un poco las olas, y me señaló un charquito de agua que no habrá tenido más de medio metro de profundidad. Me dijo, mete tu cabeza allí y mira debajo de las piedras, a ver si te va a gustar practicar el buceo. Metí mi cabeza allí debajo del agua y con la careta miré, y yo nunca podré olvidar. Estoy hablando de 1984, cuando abrí mis ojos y miré debajo del agua. En ese metro de profundidad, medio metro de profundidad, había una enorme cantidad de vida, peces amarillos, azules, pequeñitos, diminutos, viviendo debajo de esa roca, allí en ese poquito de agua. Lo que me llamó la atención no fue llegar a hacer buceo. Lo que quise fue comenzar a disfrutar de otra cosa de la creación de Dios, que es el mar. Jesús creó todas las cosas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo fueron parte de la creación. Y el Señor quiere que nosotros recordemos eso. Les repito, el Señor quiere que nosotros recordemos. ¿Recordemos qué cosa? La creación de Dios. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pues también ¿con qué? Con la palabra del Señor. Leemos palabra de Dios, vamos para allá, vamos a leer palabra de Dios. San Juan 1:3 dice, por todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde ya, palabra de Dios, todo es creación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si usted está mirando esto y tiene dudas al respecto de esto, vaya al estudio de la Biblia profundo y usted va a descubrir que el creacionismo no es solamente una filosofía, querido, está en la Biblia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo crearon todo. Más sagrada Escritura para convalidar esto. Dice Génesis 2:1-3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la cosa, de toda la obra que había hecho. Querido, dos cosas son significativas aquí. La primera, Jesús en la creación. Lo menciona Juan en el Nuevo Testamento. Nos vamos al Antiguo Testamento. Allí se habla de la creación de Dios. Todo creado por Dios. Y luego entonces ocurre un evento. Parte de la creación es el día de reposo. Parte de la creación, el séptimo día, es un día de descanso. ¿En beneficio de quién? En beneficio del hombre. Usted no creerá que Dios se cansó de crear. Claro que no. Reposó para que el hombre reposara y para que el hombre tuviese comunión con Dios. Importante que nosotros veamos, que nosotros sintamos esto en el corazón. Dios creó, Dios reposó, Dios quería comunión con su criatura. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el sábado, y lo santificó. El día sábado, el día de reposo, no es solamente un día para guardar. No es solamente un día para ir a la iglesia, no es solamente un día para ver a los amigos y hermanos de la iglesia. Desde el principio está concebido con la idea clara de que el hombre no olvidase quién es el Creador. Si nosotros fuésemos observadores completos del sábado en todo el mundo, estaríamos siempre recordando, ¿qué cosa? ¿Quién es el Creador? No tendríamos tantos inconvenientes y tantas teorías con respecto a cómo se formó el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, dice que el sábado está concebido con eso, para que recordemos y sepamos quién creó el cielo, quién creó la tierra, quién creó las fuentes de las aguas, quién creó todos los animales, quién creó al ser humano. La fuente de la vida es Dios. Mami, papi, sus hijos van a la escuela. En muchas escuelas le van a decir otra cosa. Usted como cristiano, usted como seguidor de Dios, como creyente en las Sagradas Escrituras, debe llevar a sus hijos constantemente a la Biblia para que ellos recuerden ¿qué cosa? Que Dios es el Creador. Y hablando de Creador, escuchen lo que dice el Creador en su palabra. Éxodo 20, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La recomendación en el día de reposo, en el día que recuerda al Creador, para la gente de aquella época y para nosotros hoy, es que no solamente nosotros deberíamos disfrutar de eso, sino que si tú tienes un negocio, ese día debes darle libre a la gente de tu negocio para que ellos tengan la oportunidad también de tener un día de descanso. Esa era la enseñanza del Señor. Debía abarcar a todas las personas que estaban dentro del hogar, dentro de la casa, dentro del campo. La bendición debía llegar ¿a quién? A todas las personas. Y hablando de bendición, la Biblia siempre es una bendición y siempre es una fuente de inspiración. Miren este texto de las Sagradas Escrituras que abunda un poquito más a lo que venimos estudiando. Isaías 58, verso 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová.
Querido, el asunto es el siguiente. Usted me escucha y dice, pastor, estamos claros, nos hemos comunicado. El sábado, el día de reposo, fue hecho para que el ser humano recordara al Creador. Hay argumento bíblico suficiente al respecto de eso. Pero también dice la Biblia, debíamos retrotraer nuestra voluntad para pensar en hacer la voluntad de Dios. Usted me dice, pastor, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Pero si ir a la iglesia y en el día que eliges ir, y no es el día de reposo, lo conviertes en un día que es parte de trabajo, parte de rutina, parte de salir de compras, entonces ¿cómo le vas a llamar delicia? ¿Cómo vas a disfrutar de la delicia? El día de reposo, el día de congregarse debe ser un día de reposo. En programas pasados te recordamos que Jesús enseñó claramente, enfáticamente, que era lícito hacer el bien en el día de reposo. El Señor lo enseñó clarito. Eso quiere decir, mami, papi, tú que tienes tus niños pequeños, que tienes la oportunidad de en el día de reposo enseñarles algo que hoy se está perdiendo, que es el atender a los necesitados, tener un tiempo para aquellos que han perdido seres queridos, para los viejitos que están en los asilos de ancianos. Hay tantas cosas buenas que podemos hacer en el día de reposo. Hay tantas cosas lícitas que van a traer alegría y gozo a nosotros. Importante no solamente para usted y para mí, repito, importante para los chicos, para los muchachos. No olviden, el cuarto mandamiento, la observancia del día de reposo, el recuerdo del Dios como creador, aparece en el decálogo, en esas tablas que fueron escritas no por mano humana, sino por mano de Dios, por mano de Dios. Nunca olvide eso. Miren lo que dice Dios en su palabra. San Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Escuchó, no es cierto? Usted cree en el Hijo del Hombre. Usted, no importa su denominación religiosa, usted es cristiano y usted ama, cree y tiene su devoción por el Señor Jesucristo. Si eso es así, querido, escuche lo que Él le dice. Yo soy el Señor del día de reposo. Cuando tú aceptas a Cristo, también tienes que aceptar sus ordenanzas, sus recomendaciones y recordar que Él es el Señor del día de reposo. Y cuando voy a la iglesia en el día de reposo, voy a encontrarme ¿con quién? Con el Señor del día de reposo. Y voy a reposar en el Señor. ¿Qué significa reposar en el Señor? Es la gran oportunidad de llegar a la iglesia más temprano. Es la oportunidad de arrodillarnos al lado del banco, de la silla, como sea, sacar un rato para reposar espiritualmente en el día del Señor, ahí en su templo, no importa cuán grande, cuán espacioso, cuán bonito sea, en el día de reposo tener comunión con el Señor del día del reposo, que se llama Jesús, contarle cómo te fue durante la semana, contarle las victorias que tuviste en su nombre durante esa semana, contarle las derrotas que tuviste y pedirle que en ese día de reposo tus baterías, mis baterías espirituales puedan crecer, puedan elevarse. Yo soy el Señor del día de reposo, dice la palabra. Pero dice más la palabra y dice cosas poderosas. Lean conmigo San Lucas 4:16. Dice que Jesús vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y comenzó su ministerio en el día de reposo, en el día sábado, como era su costumbre. No cambió la costumbre. Jesús estaba acostumbrado a ir a la iglesia en el día de reposo. ¿Por qué? Jesús estaba acostumbrado a ir a la iglesia en el día de reposo, en el sábado. ¿Por qué? La Biblia se lo contesta, mi querido. Dice, porque Él es el Señor del día del reposo. Porque el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Él participaba de esa adoración a Dios en el día de reposo, porque Él dijo, ejemplo os he dado. Como yo he hecho, tienen que hacer ustedes, porque Jesús dijo, yo no he venido para cambiar, yo no he venido para abrogar absolutamente nada de la ley o de los profetas, yo he venido para cumplir. Jesús vino para mostrar el amante corazón de Dios, y la asistencia a la iglesia es una oportunidad única que tenemos todos nosotros de relacionarnos con el amante corazón de Dios en el día de reposo. Usted trabaja, usted estudia, usted se sacrifica, tiene pocas horas de tiempo. Cuando llega el sábado, cuando llega el día de reposo, de puesta de sol a puesta de sol, usted tiene la oportunidad de renovar su relación con Dios. Más palabra del Señor en este momento. Vean esta declaración bíblica. San Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Usted puede entrar en el internet ahora y puede descubrir que la mayoría de aquellos que estudian el comportamiento humano dicen que es imprescindible que haya un día de descanso. Muchos dicen martes, miércoles, jueves, domingo, no importa, el asunto es que el ser humano necesita un día para descansar, un día para relajarse mental y espiritualmente. Piense, mami, usted que trabaja afuera, usted que cocina todos los días, usted que lava y plancha ropa todos los días, imagínese un día de descanso, un día donde el día jueves y viernes toda la familia le ayudó a preparar todas las cosas para que cuando llegue el día sábado, cuando llegue el viernes por la tarde, cuando llegue la puesta de sol, usted tenga su almuerzo del otro día hecho, para que usted ese día la casa esté limpia porque toda la familia le ayudó, para que usted pueda tener un desayuno rico el sábado por la mañana, todos puedan ir a la iglesia, compartir con la familia, traer los amigos a la casa, comer, disfrutar. El ser humano necesita de un día de reposo. Léalo, busque en el internet, se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es totalmente real. Y de real, mire lo que dice la Biblia. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le van a haber dicho, seguramente te han dicho, no, que esto no es así, que cuando Jesús resucitó, entonces ordenó que el domingo fuera el día de guardar. Hay gente que te va a decir eso. Suena muy bonito. La pregunta es, lo importante no es cuán bonito suene. La pregunta es si es bíblica. Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Yo no puedo quedarme con cantos de sirenas. Yo tengo que preguntarme si lo que me están diciendo, aunque suene bonito, es realmente bíblico. ¿Y qué acabamos de leer nosotros? Que Jesucristo es el mismo, ¿cuánto? Ayer, hoy y siempre. O sea, Jesús
no borra con el codo lo que escribió con la mano. Si en el huerto del Edén, si allá al principio, si en el Génesis descansó el séptimo día y lo santificó, si cuando dio los mandamientos, en el cuarto mandamiento recordó la importancia del día de reposo que era sábado, si cuando usted repasa los profetas y ve que la Biblia sigue hablando de la importancia de la observancia del día de reposo, si cuando usted lo ve a Jesús comenzar su ministerio, yendo a la iglesia en sábado como era su costumbre, si lo ve a Jesús diciendo no he venido para cambiar sino para cumplir, cuando lo ve a Jesús diciendo Él es el mismo ayer, hoy y siempre, si usted tiene todo eso en la mente, querido, entonces no puede seguir pensamientos de hombre, no debe seguir pensamientos de hombre, debe seguir solamente pensamientos y enseñanzas que el Señor Jesucristo haya hecho. Hablando de enseñanzas, lea esto conmigo. San Lucas 23. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo. Conforme al mandamiento, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado. ¿De qué día estamos hablando? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ese es un domingo importante, es un primer día de semana importante, es un día que va a ser glorioso, es el día de la resurrección de Cristo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Jesús hasta ese momento, queridos del cielo, ha estado 3 años y medio con su gente y con los discípulos. Ahora Jesús descansa en la tumba esperando el momento de la resurrección. En 3 años y medio, el gran maestro del cielo tuvo toda la oportunidad de enseñar que comenzaría a observarse el domingo como día de reposo. Pero en lo que usted acaba de leer conmigo, dice claro que la gente que estaba cerca de Jesús observaban todavía el sábado como día de reposo. Es más, dice que las mujeres se prepararon y los ungüentos, todo lo prepararon en la víspera del día de reposo. ¿Para qué? Para luego del día de reposo ir a ungir al Señor. Repito, me remito a la historia y al argumento bíblico. Jesús tuvo tiempo, 3 años y medio, para enseñar que el sábado, el día de reposo, sería abolido y cambiado. Sin embargo, usted no encuentra argumento bíblico al respecto de eso. Encuentra un argumento bonito, encuentra un argumento que parece muy espiritual. Lo tiene allí en la pantalla, mírelo, es el argumento. Viernes, el día de preparación, el día de la muerte de Cristo. Sábado, el día donde Jesús lo pasó en la tumba y reposó allí dentro. Domingo, el día de la resurrección. Y usted va a escuchar que la gente dice, bueno, nosotros observamos el domingo porque es el día de la resurrección. Suena bonito. Yo no niego, el domingo es de resurrección. Ese domingo de resurrección fue un día inmensamente poderoso, pero no hay argumento bíblico para decir que el sábado, el cuarto mandamiento, fuese abolido. Es más, Jesús, su creador, mi creador, su redentor, mi redentor querido, descansó en la tumba el sábado, el día de reposo. Importante esto. ¿Más Biblia? Sí, más Biblia. Lean conmigo. Apocalipsis capítulo 1,
verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Años después del domingo de resurrección, años después, Juan, el discípulo amado, está en la rocosa isla de Patmos. Tiene una visión, la visión es de Jesucristo. ¿En qué día la tiene? En el día de reposo. Años después, Juan vuelve a identificar el sábado como el día de reposo. Años después. ¿Más argumento bíblico? Lo hay. Mire, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué dice la palabra? Dice, el sábado es una señal, el sábado es una marca para que sepan que yo los santifico. ¿Cuándo usted se santifica? Cuando yo me santifico, cuando con devoción, con alegría, con gozo, observo el cuarto mandamiento, voy a la iglesia en busca de cantar y alabar el nombre de Dios, voy en busca de encontrarme con el Señor del sábado que se llama Jesucristo en su día, ese día yo, querido, ese día usted y yo nos santificamos en el día de reposo. Es una señal, una señal. Más palabra de Dios, lea conmigo. Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. La palabra que quiero resaltar en este versículo, y es el último que vemos, es permanencia o eternidad. Querido, usted busca como yo permanencia, eternidad, alcanzarla con el Señor. La Biblia es la fuente que nos enseña cómo encontramos esa permanencia. Dice aquí que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Y es palabra del Señor. Oro por usted, mi querido, ore usted por mí. Que nosotros abracemos la verdad del día sábado, el cuarto mandamiento como día de reposo, no como una ordenanza, sino como el comienzo de una comunión alegre y feliz con Cristo que durará por toda la eternidad. No olvide, cuando termina ahora el programa, usted tiene la oportunidad de pedir un estudio de las Sagradas Escrituras completo con respecto a esto. Repase todo y hágalo con mucha oración. Un abrazo grande, le amamos en Cristo Jesús.